Buenos días. Este es un video académico que tiene como propósito abarcar el concepto de la ocupación como modo de adquirir el dominio. Este es un trabajo realizado para la clase de Propiedad y Derechos Reales de la Universidad de los Andes. Este trabajo es realizado por Anthony Lugo, Sergio Daza y Alejandro González. Ahora bien, este video se divide en tres partes. En primer lugar, se introduce el concepto de ocupación y sus requisitos. En segundo lugar, se presentan las clases de ocupación que son la caza y pesca y la invención y hallazgo. En tercer lugar, se expone el caso del Galeón San José como ejemplo del tratamiento jurisprudencial de la ocupación. Y por último, se darán las conclusiones generales de lo expuesto. Para empezar, abarcando el concepto de la ocupación, tenemos que en el Código Civil, en su artículo 685, se dice que por la ocupación se adquiere el dominio de las cosas que no pertenecen a nadie y cuya adquisición no es prohibida por las leyes o por el derecho internacional. Si entramos a analizar esta definición que da el Código Civil, se encuentra que la ocupación es un modo originario de adquirir el dominio, puesto que con ella la propiedad sobre un bien no se recibe de alguien, sino que por consiguiente la ocupación se reconoce respecto de los bienes que carecen de propietario. Por lo tanto, se puede decir que no se pueden ocupar los inmuebles, puesto que este tipo de bienes en nuestra normativa siempre tienen un propietario, ya sea un particular o ya sea el Estado. En ese sentido, se tiene que las cosas muebles que no tienen dueño son las ocupables. Y esto es así cuando en primer lugar nunca han tenido dueño. A estas les vamos a llamar res nullius. Y en segundo lugar, cuando habiendo tenido un dueño, su derecho de dominio fue abandonada por su antiguo propietario. A estas se les denomina res delictae. Ahora bien, frente a este último punto queda hacer la diferencia entre las cosas abandonadas y las cosas perdidas, dado que la normativa no permite la ocupación de las cosas muebles perdidas, puesto que sobre estas el ordenamiento sigue reconociendo el derecho de dominio de sus propietarios. Así pues, se entra a hablar de los requisitos de la ocupación del dominio, que son cuatro. En primer lugar, debe tratarse de un bien mueble sin dueño. En segundo lugar, se exige que el ocupante aprenda físicamente el bien. En tercer lugar, se exige que el ocupante deba tener la voluntad de adquirir el dominio. Y finalmente, en cuarto lugar, se dice que la ocupación debe estar permitida por la ley. Entrando a analizar el primer punto, se dice que los muebles sin dueño son los siguientes: los res nullius y los res delictae. Los res nullius se trata de cosas que no son de nadie y que siempre han carecido de dueño. Son pues res nullius las piedras, conchas y otras sustancias que arroja el mar y que no presentan señales de dominio anterior. Además, deben considerarse como res nullius las cosas animadas, como los animales silvestres, bravíos o salvajes. Lo anterior se expondrá más adelante a la luz del artículo 687 y del artículo 699 del Código Civil. Ahora bien, al referirnos a las res delictae o cosas abandonadas, se dice que son las cosas cuyo derecho de dominio fue abandonado voluntariamente por su antiguo dueño, y la consecuencia jurídica de este abandono es la extinción de su derecho de propiedad. Estos bienes abandonados se diferencian de las cosas perdidas, toda vez que sobre estas se sigue reconociendo el derecho de propiedad de sus respectivos propietarios. Valga decir que mientras las cosas abandonadas son ocupables, las cosas perdidas no son ocupables. En este punto cabe mencionar que según una interpretación sistemática de los artículos 698, 704 y 705 del Código Civil, se establece una presunción legal, según la cual los bienes que evidencien dominio anterior deben entenderse como perdidos y separados de la posesión de su propietario sin su voluntad. Pero además, se tiene que en ciertos casos se encuentra que hubo una intención manifiesta del propietario de abandonar su dominio sobre el bien. En estos casos podemos hablar de los objetos que se tiran a los estanques de bienes extremadamente consumibles, como los alimentos, periódicos y revistas que se dejan en lugares públicos.
Además, ciertos bienes como los tesoros, artículo 700, y animales domesticados como las abejas y palomas, artículos 696 y 697 del Código Civil, por discutible que resulte, son considerados como cosas abandonadas, es decir, bienes ocupables. Ahora bien, en segundo lugar, continuando con los requisitos de la ocupación, encontramos la aprehensión material, que esta se trata simplemente de la acción de tomar física o materialmente un bien mueble. En tercer lugar, encontramos la voluntad de adquirir el dominio del bien. En esta se encuentra que la aprehensión material descrita anteriormente debe estar acompañada del ánimo de adquirir el dominio sobre la cosa. En cuarto lugar, tenemos la legalidad, y es que la ocupación debe estar autorizada por el ordenamiento. Como establecimos anteriormente, la ley no permite la ocupación de los bienes muebles perdidos, y estos bienes muebles perdidos deben ser devueltos a sus dueños o, en su defecto, deben ser declarados judicialmente muestrencos cuyo dominio es del ICBF. Esto según la Ley 75 de 1968. Asimismo, tampoco pueden adquirirse por ocupación el dominio de los muebles que hacen parte del patrimonio cultural de la nación. Por lo demás, respecto de ciertos muebles animados, se puede limitar el ejercicio de la ocupación, por ejemplo, en el ejercicio de la práctica de la caza o la pesca. Ahora bien, teniendo en cuenta todo lo anteriormente mencionado, se procede a explicar las clases de ocupación y sus implicaciones dentro del ordenamiento jurídico colombiano. En consecuencia, en primer lugar se hablará de la caza y la pesca y en segundo lugar se introducirá la invención y el hallazgo. Una parte importante a analizar es la clase de ocupación denominada caza y pesca, también llamada ocupación de cosas animadas. La caza y la pesca es definida según el decreto 2811 de 1974 como todo acto dirigido a la captura de animales silvestres, ya sea dándole muertes, mutilándolos o atrapándolos vivos, y la recolección de sus productos. Además, en los términos del artículo 30 de la Ley 84 de 1989, en el territorio nacional colombiano solo se permite la caza de los animales bravíos en los siguientes casos: con fines bien sea de subsistencia, es decir, tendiéndose por tal la caza que se realiza para el consumo de quien la ejecuta o su familia, siempre que no esté prohibida total, parcial o temporalmente o definitivamente para evitar la extinción de alguna especie, y con fines científicos o investigativos, deportivos, educativos o de fomento. Claro, para esto último se requiere autorización escrita expedida por la entidad administradora de los recursos naturales, que debe precisar la zona de aprehensión, cantidad, tamaño y especie de los ejemplares, duración del permiso y medios de captura. Ahora, la pesca, por otra parte, es el aprovechamiento de cualquiera de los recursos hidrobiológicos o de sus productos mediante captura, extracción o recolección. Esto nuevamente según el decreto 2811 de 1974. Así pues, la pesca de subsistencia y artesanal no requiere autorización previa, pero está sujeta a los reglamentos y normas que para el efecto dicte la entidad administradora de los recursos naturales. Lo anterior quiere decir que la pesca con fines solamente de subsistencia, pero además también artesanales, no van a requerir de una autorización previa. Cosa diferente a la pesca comercial, la cual efectivamente requiere autorización expresa, particular y determinada, expedida por la entidad administradora de los recursos naturales. Esto según el artículo 32 de la Ley 84 de 1989. Además de lo anterior, es completamente pertinente mencionar el concepto de pesca y caza según el Código Civil colombiano. Este se encuentra enmarcado en el título cuarto, llamado de la ocupación, específicamente en el artículo 686, el cual dice que la caza y pesca son especies de ocupación por las cuales adquiere el dominio de los animales bravíos que, como ya vimos anteriormente, son aquellos animales que
viven naturalmente libres e independientes del hombre, como las fieras y los peces. Esto está especificado en el artículo 687, llamado animales bravíos, domésticos y domesticados. Además de esto, el artículo 688, restricciones a la caza, especifica que no se puede cazar sino en tierras propias o en las ajenas, pero con permisos del dueño. Además de esto, vemos en el artículo 690 la autorización de pesca, pero es un artículo subrogado por el artículo 32 de la ley 84 del 89, el cual ya vimos anteriormente y fue mencionado, pero volvemos a aclarar, y es que la pesca será permitida la captura interno o de exportación, pero para realizarla se requiere autorización expresa, particular y determinada de la entidad administradora de los recursos naturales. La inmersión o hallazgo, según el artículo 699 del Código Civil, es un tipo de ocupación por la que se quiere el dominio de las cosas animadas al encontrarlas y apoderarse de las mismas. Cabe aclarar que para que este modo de adquisición del dominio tenga lugar, las cosas mencionadas no deben tener dueño, o al menos este no debe reconocerse. En tal sentido, este tipo de cosas no se encuentran dentro del patrimonio de alguien. Hecha esta aclaración, se reconocen dos tipos de cosas que pueden llegar a ocuparse al ser halladas: las cosas de nadie y las cosas abandonadas. Para la primera de estas, las llamadas res nullius por el derecho romano, son aquellas cosas que no han tenido dueño anteriormente y que pueden llegar a ser adquiridas por este medio, ingresando así al patrimonio del ocupante. Estas cosas pueden ser piedras, conchas de mar e incluso animales bravíos. Por otro lado, las segundas, identificadas como res delictae, son las cosas que, habiendo tenido dueño, éste se desprendió de forma voluntaria de las mismas en un acto que las dejaba por fuera de su patrimonio al dejarse de reconocer como dueño al abandonarla. Si bien ha existido un dueño de la cosa en mención, esta es susceptible de adquirirse por ocupación al encontrarse sin dueño en ese momento. No está de más reconocer que existe una tercera clasificación de los bienes que se reconocen como las cosas perdidas. Estas se encuentran en tal estado de perdidas, ya que a diferencia de las res delictae, de estas el dueño no se desprendió de forma voluntaria, sino que de forma accidental, y por ende no puede ser adquiridas por ocupación al hallarse aún dentro del patrimonio de otra persona. También el Código Civil colombiano, a través del artículo 700, resuelve lo que concierne a la ocupación de los tesoros. Según este artículo, los tesoros, como joyas, monedas y objetos preciosos, pueden ser ocupados al hallarse siempre y cuando hayan sido sepultados o escondidos por un largo tiempo al punto en que no se reconozca su dueño. Así pues, en esos casos se cumple con que este tipo de objetos son considerados como res delictae, sobre las cuales se aclaró que sí pueden ser ocupadas al no pertenecer a nadie por un largo tiempo y sin rastro de su propietario. Por ello, los botines de guerra, que eventualmente fueron enterrados y que nunca se volvieron a abrir, y que incluso se desconocía su ubicación, pueden llegar a ser ocupados al gozar esta calidad de tesoros. Aún así, el Código Civil realiza una salvedad en el siguiente artículo, en el 701, en donde aclara que si el tesoro se encontrara dentro del territorio de alguien, o sea, en terreno ajeno, se tendrá que dividir en partes iguales entre el dueño del terreno y la otra persona que vio el tesoro. Y pues, si dado caso de que el dueño y el descubridor sean la misma persona, pues la totalidad del botín irían para esta misma persona. Por otro lado, en el caso de los funcionarios públicos, al encontrar un tesoro en desarrollo de sus funciones, a este le quedará prohibido ocupar el bien descubierto, como lo expresa la Ley 1201 del 2008. En este evento, el bien quedaría bajo el dominio del Estado. Además, aquellos objetos que sean considerados como monumentos muebles por la Ley 14 de 1936, aún sin reconocerse y no quedar rastro alguno del dueño, pasará a ser en su totalidad patrimonio del Estado, toda vez que estas cosas hayan sido parte de una de las épocas y objetos correspondientes a cada una de ellas, mencionadas en el artículo primero de la norma mencionada. Norma que resalta que esos objetos deben pertenecer a épocas como la precolombina o la colonia, entre otras más. Finalmente, uno de los casos más relevantes en torno a ese tema es el del galeón San José. Este fue un navío que naufragó en la costa atlántica colombiana para la época de la colonia, específicamente en el año 1708, el cual en su interior conservaba diversas piedras preciosas
y joyas de alto valor. Este caso llegó a la Corte Suprema de Justicia con el objetivo de que ese tribunal decidiera sobre la distribución del considerado tesoro. Así pues, la Corte decidió que, encontrándose dentro del mar territorial colombiano, si bien era considerado como tesoro debido al largo tiempo que estuvo sepultado en el fondo del mar y no existían rastros de su dueño, no podía llegar a aplicarse la distribución dispuesta en el artículo 701 del Código Civil en torno a los tesoros, ya que sobre esta prima la interpretación de la Ley 14 de 1966, ya que este era un monumento mueble de la nación que no podía distribuirse como tesoro, sino que por el contrario debía quedar completamente a cargo del Estado colombiano. Por lo anterior, este galeón no puede llegar a adquirirse por ocupación debido a que es considerado como monumento y en ese sentido es un bien del Estado.